Y como les comenté, junto con las otras sesiones estarán disponibles en línea para que ustedes de manera recreando el ejercicio directamente en cada uno de sus clubes, lo puedan hacer a manera de cápsula cultural cada una de las participaciones de las 8 que tendremos en este taller de los lunes. Así que sin más, y para entrar directamente en materia, cedo los micrófonos a nuestro director de distrito, Herón Lemus. Muchísimas gracias, querido director del área H2, Javier Montecristo, Javier Sánchez más bien. Montecristo es su seudónimo artístico de nuestro querido director. Y agradezco también la presencia de distinguidas miembros Toastmaster de nuestra organización. Y bien, en esta ocasión tendré el gran gusto de compartirles algunos aspectos que han sido por iniciativa del director Javier Sánchez, que realmente es un aspecto de gran valor. Él está tratando de incorporar los elementos del programa tradicional, es decir, del manual que llevábamos anteriormente, el manual de comunicador competente, que sin duda alguna tiene puntos de mucho valor que es importante saber, que es importante considerar. Existen también dentro del programa formativo Pathways, por ejemplo, el camino o el trayecto de dominio de las presentaciones es prácticamente todo el manual de comunicador competente estructurado tal y como lo conocemos. Sin embargo, aquí estamos haciendo un gran esfuerzo en tratar de incorporar esos elementos, pero analizándolos previamente de forma aislada. Me voy a permitir compartir la lámina que he preparado para cada uno de ustedes. Y aquí podremos observar algunos aspectos de gran valor relativos a lo que nos atañe en esta ocasión. Me dicen si le están viendo correctamente. ¿Sí se ve bien? Sí, se ve correcto. Perfecto. Muchísimas gracias, director. Bien, vamos entonces a ver este punto muy importante que trata de cómo decir las cosas. Vamos a aprender cómo decirlo, cómo incluso estructurarlo de cierta forma, pero desde el punto de vista del dicho. Hay todo un módulo completo de cómo estructurar, eso no lo vamos a analizar aquí, pero sí vamos a ver cómo hay que decir las cosas en cada una de las partes de esa estructura, qué decir en la introducción, qué decir en el desarrollo y también qué decir en la parte de la conclusión. Y para eso tenemos que observar cuáles son los objetivos de este segundo módulo. En primer término, vamos a analizar cómo seleccionar las palabras y la estructura correcta para comunicar nuestras ideas, muy importante, de forma clara, precisa y vívida. Ese es el punto, damas y caballeros. Para poder transmitir de forma adecuada un mensaje, nuestras ideas deben transmitirse o comunicarse de forma clara, de forma precisa y por último y no menos importante, de forma vívida, que el oyente pueda vivir, pueda experimentar lo que nosotros como comunicadores o como oradores estamos expresando. De eso se trata. Como punto 2, vamos a ver cómo usar mecanismos retóricos para realzar y también para enfatizar nuestras ideas. Y por último, vamos a ver la importancia de eliminar la jerga y las palabras innecesarias de nuestro vocabulario. Esos son los 3 objetivos que vamos a tratar en esta ocasión. Y bien, las premisas de arranque son las siguientes. Es muy importante que cada uno de nosotros al momento de estructurar nuestro discurso, en el momento que lo estemos redactando en la computadora o bien cuando lo estemos escribiendo, porque cada uno de nosotros tiene un método diferente. En mi caso, si tengo poco tiempo para dar un discurso o tengo la agenda muy apretada, opto por hacerlo en la computadora. Sin embargo, cuando pienso dar un discurso robustecido, que quiero realmente
tocar las conciencias, digamos, o tocar más bien los corazones y hacer vibrar las conciencias, prefiero hacerlo a mano. Tengo una libreta donde escribo mis discursos y ahí lo leo y lo vuelvo a releer y voy cambiándole, voy haciendo anotaciones específicas, voy desarrollando ciertos puntos, ya que a mi parecer, de acuerdo a mi propio método personal que tengo de estructurar de discursos, perdón, creo que es más eficiente que lo hagamos en papel. Nos da un panorama más amplio, verlo materializado en un blog o en una libreta, como en el caso mío, que estarle bajando al cursor y estar viendo página por página del Word o de alguna otra plataforma que ustedes usen para escribir. Y dentro de esta estructura que yo hago incluso a mano, soy consciente que mi discurso debe tener un propósito claro y que además la organización de mi discurso, lo que va a ir en la introducción, lo que va a ir en el desarrollo y lo que va a ir en la conclusión, debe ser eficaz, porque estas son las bases de mi discurso y no los pierdo de vista. Primero me centro en el propósito, que es cuál es el propósito por el cual voy a hablar. Y este propósito, ya que lo tengo en mente, bueno, lo tengo que materializar en papel o lo tengo que traducir en la computadora de una forma clara. Y posteriormente tengo que organizar ese propósito de una manera eficaz para que efectivamente cumpla con ese propósito claro. Sin embargo, el éxito de mi disertación va a depender de las palabras que yo elija, que yo use, y también de cómo las voy a ordenar. ¿Qué palabras voy a poner en la introducción? ¿Qué palabras voy a colocar o voy a decir en el desarrollo? ¿Y qué palabras también es importante que refiera, que mencione en la conclusión? Eso tiene que ver con cómo voy a decir las cosas, cómo voy a decir mi discurso. Seguido de esto, tengo que tener muy en cuenta que las palabras vívidas, las palabras enérgicas, van a adicionar emoción a mi discurso. Si le agrego emoción a mi discurso por medio de las palabras que estoy diciendo, estas van a golpear o van a impactar sobremanera al público en la mente. Cada vez que me estén oyendo, va a ser como si tú estuvieras soltando golpe tras golpe a la mente de las personas, como si su cerebro fuera una pera de box y con tus palabras estás dando golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe y va vibrando esa pera. Eso va a estimular al público y va a comunicar sin duda alguna un mensaje específico. Pero para que podamos generar impacto, para que podamos golpear esa pera, las palabras tienen que ser vívidas y tienen que ser enérgicas en un punto clave de nuestro discurso. Hay palabras vívidas en la introducción, hay palabras vívidas en el desarrollo y ni qué decir en la parte del cierre o de la conclusión. Ahí también debemos aprender a incorporar palabras vívidas y enérgicas. Ya que tenemos claro estos puntos y lo importante que es muy necesario también que todo lo que vayamos a decir sea claro para el público, no caer en ambigüedades, no dejar nada en el aire, a menos, obviamente, que ese sea el punto o ese sea el propósito. Pero de preferencia, todo lo que digas debe ser claro para tu público. ¿Con base en qué? En el propio propósito que tú les quieres transmitir. De eso se trata. De lo contrario, pues mejor que hable cualquier persona o que se transmita cualquier clase de discurso o de mensaje. La idea es que nosotros logremos transmitirlo de manera clara, que ese propósito que ya tenemos estructurado en nuestra mente, efectivamente logre impactar como tal en la mente y ni qué decir en el corazón de las personas, hablando por supuesto en forma metafórica. Ahora bien, ¿cómo logramos impactar? ¿Cómo logramos generar eficiencia en nuestro discurso? Bien, pues a través de 7 claves para decir las cosas. El propio manual de comunicador competente de Toastmasters International lo señala. También
usando algún otro tipo de palabras. La verdad lo modifiqué un poco para que fuera más entendible. Pero si ustedes revisan el manual, van a encontrar incorporados esos 7 elementos también de una o de otra forma. Ya que hemos visto cómo se encuentran estructuradas, perdón, estas 7 claves para decirlo, ahí podemos verlas, las vamos a ir analizando de una por una. Las claves 5, 6 y 7 realmente son aspectos muy genéricos que ya cada uno de nosotros hemos analizado o visto de una u otra forma. Me voy a centrar más en las 4 primeras que considero que son las más importantes para decir de forma efectiva un discurso. En primer término, es muy importante hablar para que nos entiendan. Lo primero que tenemos que saber como oradores para que el público, para que los oyentes nos entiendan, debemos conocer a quién le vamos a hablar. Y ya estamos hablando de un aspecto más allá del club, como docentes, como académicos, como empresarios, como profesionistas de cualquier ámbito o rubro. Es muy importante que conozcamos a quién le vamos a hablar. Imagínate que un día te inviten a dar una plática a una escuela y te digan, oye, eres muy bueno para hablar, me encantaría que nos dieras una plática en la escuela. Y tú emocionado respondes, claro que sí, con mucho gusto voy a dar la charla. ¿De qué quieres que hable? No, pues háblanos de liderazgo, de cómo un ser humano puede convertirse en un líder. Y dices, perfecto, prepara un tema sobre liderazgo ya que es mi especialidad. Y empiezas a redactar tu discurso, te emocionas, empiezas a hablar sobre la historia del liderazgo, cuándo se empezó a producir el liderazgo en la sociedad, en la estructura humana primitiva, posteriormente en las sociedades civilizadas, los reinos, las monarquías, el sistema democrático, etcétera, etcétera. Y oh sorpresa, cuando llegas a la escuela que te dijeron que ibas a dar esa plática, te das cuenta que son puros niños entre 8 y 10 años. Debiste haber preguntado qué tipo de audiencia ibas a tener, si eran adolescentes, si eran jóvenes universitarios, qué tipo de escuela iba a ser mi audiencia. De eso se trata. Por eso es muy importante que cuando te inviten a dar un discurso o cuando tú vayas a dar un discurso, ya sea incluso en tu propio club, también hay que conocer a la audiencia o a otro club, que te inviten a otro club a dar más bien un discurso. Hay que conocer a dónde vamos. Es un club de empresarios, es un club de abogados, es un club de médicos, es un club de qué, es un club disperso, totalmente heterogéneo. ¿De qué es el club? Muy importante conocer a quién le vamos a hablar. Ya que conocemos de cierta manera cómo es nuestra audiencia, podemos pasar a ver la claridad en el mensaje de cada parte de mi discurso. ¿Qué voy a dejar en claro, independientemente de la premisa general? ¿Qué les voy a dejar en claro en la introducción? ¿Qué les voy a dejar en claro en el desarrollo? Y por último, ¿qué les voy a dejar en claro en la conclusión? No se trata únicamente de dar un mensaje genérico o tener un propósito genérico. Claro, es muy importante. Cada uno de nosotros estamos acostumbrados a hablar con propósito, pero déjenme decirles que también cada parte del discurso, las 3 clásicas que ya conocemos, también tienen un propósito en particular. La introducción tiene su propósito, el desarrollo tiene su propósito y, por supuesto, la conclusión tiene también su propósito. Así que la claridad del mensaje debe estar muy bien determinada en cada una de esas 3 partes de nuestro discurso. Ya que logramos clarificar el mensaje general o el propósito general y el individual en cada una de estas 3 partes del discurso, podemos ahora emplear cierto tipo de palabras que van a impulsar ese propósito en cada una de las partes del discurso. No es lo mismo que use
un tipo de palabras en la introducción a que use otras más vívidas o más enérgicas en la parte de la conclusión, que es a lo mejor el punto focal de mi discurso, donde quiero realmente proyectar esa parte, digamos, extraordinaria o excepcional de mi discurso. O a lo mejor el eje de mi discurso está en el desarrollo, con el contenido, con el tipo de información que voy a brindar en la parte del desarrollo. Así que debo ubicar muy bien el propósito de esas tres partes e irlas conectando con las palabras específicas que van a impulsar el propósito de cada una de esas tres partes. Eso es muy importante que lo hagamos y déjenme decirles que la gran mayoría de los oradores lo dejan de lado. A veces es muy bueno el contenido, pero ¿por qué no nos logró causar emoción? ¿Por qué no nos hizo vibrar? ¿O por qué incluso perdimos la atención cuando el oyente está hablando? Porque faltaron palabras con propósito que empujaran el sentido del discurso. No es a veces porque la persona no sepa cómo hablar en cuanto a sus formas. A lo mejor sí hizo altos, a lo mejor sí hizo los medios, a lo mejor sí hizo los bajos, a lo mejor sí jugó muy bien con su contexto facial, sí usó muy bien sus manos, pero le faltó usar palabras con propósito, para que vean lo importante que es. Segundo punto, hay que ser específicos. ¿A qué se refiere el manual con ser específicos? Que hay que cuidar que las palabras en lo posible no tengan más de un significado. A veces las personas logran entender mal lo que les estamos diciendo incluso por distracción. A veces de manera inconsciente escuchamos la palabra y creemos que están hablando de eso. Les voy a platicar algo que puede parecer muy absurdo. Estábamos hablando acerca en un tema de reparación del daño, de aspectos, de aspectos incluso médicos, y en este caso estaban hablando de un dentista que hizo una mala praxis en el área dental de una persona. Y el orador estaba hablando él se refería, yo no sabía que les llamaban fresas a algunas como herramientas que usan los dentistas para emplear, ¿no? No sé cómo se le llame, sus taladros dentales y todos los aparatos que usan para pulir los dientes y eliminar las caries y todo eso. Y parece ser que hubo una mala praxis en la colocación de la fresa, ¿no? El tipo de lesión o el tipo de problema que tenía el usuario no iba de la mano con el tipo de fresa que puso el dentista y le causó un terrible daño, ¿no? A su pieza dental. Entonces, cuando estaban exponiendo sobre ese aspecto, como que uno de mis compañeros como que se distrajo y no entendió el contexto, precisamente porque la palabra, porque el orador, digamos, usó de una forma ambigua el término fresa, y cuando trató de retomar la idea, él pensó que el orador se refería a la fresa como fruto, no a la fresa del instrumento dental que usa el dentista. Para que vean la importancia, a lo mejor ahí el orador pudo haber usado otro término o haberlo reforzado de otra forma. Y también va de la mano concentrarnos con lo que queremos decir. Eso es muy, muy importante, que no haya dudas del sentido de nuestras palabras. Y muy importante, tenemos que ubicar la connotación de las propias palabras. ¿Y a qué me refiero con connotación? La propia connotación es la asociación que va más allá de su significado. Eso debemos también tenerlo muy claro y no perderlo de vista cuando estamos involucrando palabras dentro del sentido de nuestro discurso. Ejemplos muy, muy simples o muy sencillos. Si estamos hablando en nuestro discurso, se trasladó en un vehículo. Bueno,
si puedo ser lo más claro posible, puedo eliminar la palabra vehículo cuidando precisamente la connotación y centrándome en lo que quiero decir y cuidando que la palabra tenga un solo significado, porque si se fijan, la palabra vehículo es muy amplia. Vehículo puede referirse a varios tipos o a varias clases de transporte. No es lo mismo si al momento en que estoy hablando voy describiendo el tipo de vehículo que era, ¿no? De eso se trata, de cuidar la connotación, la asociación que va más allá del significado. Otro ejemplo, la palabra barra. Si yo se los digo así nada más, suelto, sin decir, sin darle ningún sentido, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Me gustaría que participaran. Prendan su micrófono y díganme qué se les viene a la mente cuando menciono la palabra barra. Un antro. Un antro, la barra de un bar, ¿no? Para hacer hoyos. Para hacer hoyos, dice la compañera Tere. ¿Alguna otra? Abogado. ¿Qué te Lucy? Abogados. Para hacer hoyos. Te pasas, Gabriel. ¿Algún otro? Un antro, un antro, un antro. Un antro, la barra del bar, ¿no? Del antro. Claro, La un bar. barra libre. La barra libre, dice la compañera. ¿Se fijan? Una cómo barra de tiene abogados. la barra de abogados también? O, ¿Se fijan cómo una- tirando barra, Aarón. Tirando barra también, exactamente, exactamente. Lo que deberíamos estar haciendo, no se crean, no es cierto. Muy bien. Para que vean que una sola palabra puede tener diversos tipos de connotación. Y si no somos cuidadosos, los oyentes le van a dar la interpretación que se les ocurra. Así que tenemos que eliminar, digamos, esas palabras tan ambiguas y tratar de centrarnos en lo que queremos decir. Y si vamos a usar una palabra que tenga diversos aspectos de connotación, debemos entonces de clarificarlo y de darle el sentido correcto. Si estoy hablando de una barra de abogados, tengo que referirlo. En la barra de abogados, si digo en la barra, nada más, se puede perder el sentido, se puede perder la claridad de lo que estoy diciendo. Lo mismo si uso la palabra entrada. Les aseguro que si digo la palabra entrada, a Tere lo va a ubicar mentalmente en un rubro, Javier lo va a ubicar en otro, Rosy lo va a ubicar en otro. Entonces debemos ser muy claros al momento en que estamos expresando cada una de estas palabras que pueden tener diversificación del lenguaje. Lo mismo, por ejemplo, la palabra frente, la palabra pendiente. Si escucho la palabra pendiente, inmediatamente puede ser algo que tengo falto de atención, ¿no? Que está ahí latente, esperándome. Pero para otra persona, un pendiente puede ser un arete. Entonces, debemos clarificarlo lo más que se pueda o bien decirlo con esa connotación para que quede claro y no haya dudas de lo que estoy expresando. El siguiente punto, que es usar palabras vívidas. Esto creo que es un punto medular, ¿eh? Aquí tenemos que poner especial atención al momento de usar palabras vívidas en nuestros discursos y tenemos que aprender a emplear palabras vívidas en nuestro discurso. Las palabras vívidas van a atraer los sentidos de nuestros oyentes, se van a revolver todos esos aspectos de sentimiento y de emoción que ellos tienen y van a subir, digamos, a un campo de imaginación y ahí van a detonar. De eso se trata o para eso sirven las palabras vívidas. Si usamos las palabras vívidas de forma correcta, aunado a un contexto de forma, si lo estoy diciendo como debo decirlo, de la manera adecuada, el oyente va a poder ver mentalmente lo que estoy expresando, incluso lo va a poder sentir, lo va a poder tocar de cierta forma. Hay gente que es tan sensible que va a poder oler o va a poder percibir aromas cuando estamos explicando algo, va a poder oír melodías o incluso va a poder saborear de tan descriptivos, de tan vívidos que estamos siendo.
Por ejemplo, si ustedes únicamente están hablando, era una tarde calurosa del verano donde llegó un niño llamado Carlos, rápidamente entró a la cocina, se dio cuenta que había un par de limones sobre la barra de la cocina, los partió y comenzó a prepararse una limonada. No es lo mismo a que cuando llegue la parte en que el niño toma los limones y toma el cuchillo, ahí puedo ser sumamente vívido para que la persona pueda saborear incluso o pueda imaginar lo que está sucediendo ahí. De pronto el niño tomó el limón, lo partió y justo cuando clavó la punta del cuchillo, saltó jugo sobre la mano del niño. Estaba tan cargado de jugo que cuando separó el limón, pudo ver cómo se derramaba gota tras gota. De pronto, el niño comenzó a exprimir el limón, mientras el vaso se llenaba tremendamente del jugo que estaba dentro del limón. Y nosotros podemos ser lo más imaginativos posibles. Incluso pueden ver las características, pueden mencionar las características del limón, el aroma. Pueden ser tan descriptivos como sea posible. Incluso puede ser que la persona se lo imagine y comience de manera natural a salivar cuando ustedes mencionen el hecho de que el niño está exprimiendo el limón, porque ustedes lo pudieron ver en su mente e inmediatamente su cuerpo produjo una reacción en su boca. Suele pasar. Por ejemplo, los verbos enérgicos también es muy importante que los usemos al momento de usar palabras vívidas. ¿A qué me refiero con verbos enérgicos? No es lo mismo decir, de pronto llegó y comenzó a mover las cosas del escritorio. Puedo usar algún verbo más fuerte, sacudir, como dice en la lámina, sacudir, rodear, menear, tienen más fuerza que mover. Si digo, de pronto llegó y comenzó a mover las cosas, puedo decir, llegó a su oficina y comenzó a aventar las cosas de su escritorio. ¿Se fijan cómo es diferente el hecho de mover que decir sacudir, que decir menear, que decir aventar, que decir empujar? Porque lo hacemos más vívido, lo hacemos más enérgico. De eso se trata, de emplear las palabras correctas para producir cierta emoción en nuestros oyentes, para atraer los sentidos y revolver precisamente la imaginación. Nosotros no solamente cuando estamos escuchando, incluso en un concurso, no solamente estamos escuchando la participación o estamos viendo al compañero, ¿no? A través del Zoom, sino que estamos incluso imaginando escenas en milésimas de segundo cuando la persona está hablando. Y de eso se trata, que nosotros podamos ver, tocar, oler, oír, saborear lo que el otro está diciendo. Así que los invito a que la próxima vez que hagan un discurso, incorporen palabras vívidas en la introducción, en el desarrollo y también, ¿por qué no?, en la conclusión o en cualquier parte que ustedes consideren que es la más importante en forma descriptiva. Entre más vívidos sean, entre más, digamos, más verbos enérgicos logren conectar en alguna de las tres partes del discurso, van a detonar más movimiento en sus oyentes. De eso se trata. Cuarto punto, que también es algo muy importante. Hay que aprender a incorporar mecanismos retóricos. ¿A qué me refiero o qué es lo que marca el manual que son los mecanismos retóricos? Los mecanismos retóricos son formas, como dice la lámina, especiales de ordenar palabras para hacer que una idea resuene en la mente del oyente. Como que esta práctica se ha ido olvidando, ¿eh? Ya casi no usamos como oradores o comunicadores mecanismos retóricos. El manual menciona algunos, hay más, pero vamos a ver los principales. Por ejemplo, y uno muy simple, la analogía. ¿Qué es la analogía? Pues es una comparación o una semejanza.
Y ahí viene un ejemplo con letras azules, que dice, si negamos la educación a nuestros hijos, la ignorancia crecerá como un cáncer. Esa es una analogía perfecta. Una comparación o bien una semejanza. Esto forma parte del cómo decir las cosas para que resuene, para que impacte de una manera más amplia en la mente del oyente. Porque no es lo mismo decir, es que si negamos la educación a nuestros hijos se van a generar diversos problemas. Materializamos o comparamos o le damos semejanza a la palabra cáncer con un serio problema. Y de esa forma va a impactar y va a resonar con mayor poder en la mente del oyente. Otro mecanismo retórico, la metáfora. Esta es una equiparación muy, muy sencilla. Y ahí viene el ejemplo con letras azules. La ignorancia es un cáncer que debe ser curado. Va dentro de la misma premisa. Si se fijan, aquí usa más palabras. La analogía es más robustecida, es más fuerte, es más poderosa, en contravención a la metáfora, que es una equiparación más sencilla, más simple. Tiene el mismo sentido, pero no es lo mismo jugar con las palabras de esta forma. Si negamos la educación a nuestros hijos, la ignorancia crecerá como un cáncer, a que si lo decimos, la ignorancia es un cáncer que debe ser curado. Son caminos distintos que, cuando se hace de forma prolongada, a lo mejor van a llegar al mismo punto. Pero sin duda alguna, la analogía y la metáfora resuenan de forma distinta en la mente de los oyentes. Uno más, la aliteración. La aliteración es solamente un juego en el sonido de las sílabas. Son sonidos armoniosos en las sílabas. Ahí vienen dos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, salones sagrados, servir y proteger. Usan la ER de las dos palabras y las vinculan para que se escuche de una forma armoniosa. Ustedes pueden jugar también con las palabras en sus premisas más importantes o bien aquellas ideas que vayan a reforzar su discurso y jugar con esta figura que es la aliteración. Y una más, que son las triadas, que esa es la más conocida por cada uno de nosotros, lo usamos con frecuencia en nuestros discursos improvisados en la sección de Table Topics o también ya en nuestros discursos preparados. Es un mecanismo muy, muy conocido por cualquier comunicador, que son las famosísimas triadas, que son ideas en grupos de 3, ¿no? Ahí viene un ejemplo también muy genérico que dice, juramos dar nuestra vida, nuestro honor y nuestro valor en el combate. O eliminen la palabra nuestro. El nuestro lo colocamos a manera de ejemplo para confirmar que es algo que viene de la persona o viene del grupo más bien, en este caso porque habla en plural. Pero si lo quieren hacer más simplificado, juramos dar nuestra vida, el honor y el valor, ¿no?, en el combate. Pero cada una de las palabras debe tener el propósito exacto para que impacte de la forma que nosotros queramos darle precisamente a lo que estamos externando. Y bien, estos son los puntos más importantes, considero yo, que tenemos que cuidar al momento de decir las cosas. Y ya vienen los últimos 3, que es más es menos. Aquí no se compliquen, ¿eh? Al momento en que ustedes estén estructurando sus discursos, ya sea a través de la computadora o sea a través de una libreta o del método que ustedes usen para redactar sus discursos, cuiden que no se extienda la idea principal que va a haber en cada uno de las 3 partes de su discurso. En la introducción, en el desarrollo y en la conclusión. Y dentro de esas 3 está, digamos, la que se denomina en un contexto de oratoria formal, la idea o la premisa reina, que es la que va a ser más importante reforzar, tal vez en la parte del desarrollo
o bien en la parte de la conclusión si es que somos más osados al momento en que estamos hablando, ¿no? En público. ¿Y a qué se refiere con que el más es menos? Si estamos hablando mucho y estamos dando vuelta y vuelta y vuelta a la idea y es como si hiciéramos un refrito, estamos volteando el filete una y otra vez, va a perder consistencia y sabor. Voltéalo una sola vez por un lado y lo volteas por el otro y se acabó. No trates de abarcar muchísimas ideas, de llenar o de matizar todo tu discurso en cada uno de los 3 segmentos con muchísimas palabras sin sentido, sino que ve directo al punto y sostén el propio propósito de tu discurso con palabras descriptivas, con verbos enérgicos y trata de incorporar precisamente ese sentido de connotación del que hablamos hace un momento. Muchos oradores no cuidan ese aspecto del más es menos porque a veces creen que tienen mucho tiempo por delante o les dicen, vas a hablar 1 hora. Y a veces se sueltan llenando de paja o se sueltan llenando con jerga la parte de la introducción y hablan y hablan y hablan y hablan de cosas sin sentido. ¿Cuál es un consejo que les doy y que les puede funcionar, ya sea en una disertación, en una conferencia, en una exposición profesional o en un discurso de Toastmasters? Tengan una idea suprema de lo que quieren desarrollar y desarrollen 3 puntos en la introducción, desarrollen 3 puntos más en el aspecto del desarrollo y por último cierren únicamente con 2 ideas en la conclusión. De esa forma les dará tiempo suficiente de ir desarrollando sus 3 principales puntos en la introducción, se pasan al desarrollo y desarrollan otros 3 o incluso lo pueden acotar a 2 y después pasan al cierre o a la conclusión donde van a desarrollar solamente 2 ideas. ¿Y por qué 2 y no 3 como en las otras anteriores? Porque la gente ya tiene, o el oyente ya tiene la mente muy cargada de la información que ustedes están mencionando. Y necesitan cerrar de una manera más enérgica, más dramática, pero más simple en el contenido. Por esa razón, lo más apropiado es cerrar a lo sumo con 2 ideas en el cierre o en la conclusión, o si pueden y ya son más expertos, son más experimentados en ese punto, bueno, cierren con una idea a la conclusión. Pero sí es muy importante que no le metamos más de 2 ideas de desarrollo al punto de la conclusión, porque de lo contrario, imagínense, son 3 premisas en la introducción, más otras 3 en el desarrollo, más otras 3 en la conclusión. De esta forma, van a concluir ustedes de una manera más simplificada y van a decir más con menos palabras o con menos contenido innecesario. Que eso nos lleva al punto 6, que es muy importante eliminar la jerga innecesaria. Esto se produce, fíjense bien, cuando terminan de redactar su discurso. Todas las ideas que ustedes tengan, vacíenlas en la computadora o vacíenlas en papel con el método que ustedes tengan. Hay personas que no estructuran como si fuera una carta, ¿no? De la A a la Z, digamos 5 o 6 páginas de discurso. No, hay personas que únicamente estructuran ideas y las van desarrollando en el discurso. Bueno, cuando ya hayas terminado todo tu discurso, ya sepas de qué vas a hablar en la introducción, de qué vas a hablar en el desarrollo y de qué vas a hablar en la conclusión, vuelve a revisarlo. La eliminación de la jerga se da en la corrección del estilo de tu discurso. Te centras y dices, bueno, la idea principal que quiero demostrar o que quiero externar en la introducción es esta. Y ubicas. Dices, bueno, este punto no es tan importante, me estoy perdiendo, y es mucha paja o mucha jerga, y lo eliminas. Y comienzas a desarrollar de una manera más efectiva
alguna otra premisa que hayas anotado o que hayas redactado en la computadora. Sí les recomiendo que se tomen el tiempo para eliminar la jerga cuando hagan la corrección de estilo de su discurso. Hay personas que ya redactan el discurso en la computadora, en papel, o escriben las ideas, y así se van al club o así se conectan. Y se sueltan hablando. Y cuando terminan el discurso, ¿qué es lo que nos pasa comúnmente? ¡Chin! No dije este punto tan importante. Se me olvidó. Se me olvidó decir el color de la chamarra, que era muy necesario. O de repente ya estás en la conclusión, estás inspiradote, ya usando todas tus herramientas y tus estrategias de persuasión, de motivación, y te acuerdas que se te olvidó el punto central en el desarrollo. ¿Y qué es lo que les ha sucedido a varios oradores? Llevan tan buen ritmo, tan buena energía, que se acuerdan de que se olvidaron de algo clave, se deprecia la energía del discurso, vuelven a un punto de partida y luego de una manera inútil tratan de regresar de nueva cuenta a tratar de levantar la energía del discurso, pero ya no lo logran. Ya no se puede. Por eso es muy importante ubicar la jerga y eliminar lo que no es necesario explicar o decir, porque de lo contrario les va a pasar eso. Se les van a olvidar las premisas principales, se les van a olvidar las claves, y cuando ya estén en el clímax del discurso, no van a tener soporte estratégico. Y hablando de soporte, nos lleva precisamente al punto 7, que es la estructura clara y fácil de comprender. No se claven con hacer un discurso sumamente elaborado y cargado de emoción y cargado de pasión y de contenido. No. ¿A qué se refiere estructura clara y fácil de comprender? Aquí cada uno de ustedes, al momento en que ya tengan plasmado o estructurado su discurso, les recomiendo que si usan la computadora abran esos pequeños canales de notas en el Word o en la plataforma que usen, o bien, como les digo, es mejor hacerlo en papel porque ahí les permite hacer anotaciones más pequeñas con el lápiz o con la pluma, y ahí van a incorporar dónde va a ser más necesario meter una figura retórica, dónde va a ser más necesario subir el volumen o modular de tal o cual forma para que ustedes sepan cómo decirlo. O poner o desarrollar más bien la premisa que vaya de acuerdo con lo que ustedes quieren describir, o bien con lo que con lo que pretenden potencializar dentro de la introducción, dentro del desarrollo o dentro de la conclusión, porque de lo contrario va a ser un discurso sumamente plano, va a ser un discurso que no va a tener esa carga energética que ustedes desean proyectar, y también muy importante ubicar el tipo de discurso que van a dar. No es lo mismo que vayamos a dar un discurso informativo o un discurso gerencial a un discurso de persuasión o de motivación, o a un discurso, por ejemplo, para llamar la atención a los empleados, ¿no? Para llamar la atención a un grupo. No se trata de llamarles la atención con gritos, con groserías o con insultos. Hasta les puedes llamar la atención con una metáfora, les puedes llamar la atención con un relato muy importante, con el famosísimo storytelling. Y de eso se trata, de saber cómo decirlo, cómo incorporando precisamente estos puntos que acabamos de expresar o que acabo de mencionar, y los voy a volver a poner en pantalla para tenerlos muy, muy en cuenta. Así que estos son, damas y caballeros, para que no se nos olviden, para tenerlos muy presentes cuando ustedes estructuren su propio discurso. Habla para que te entiendan, no para lucirte. 2, sé específico. 3, usa palabras vívidas, descriptivas, métele el famosísimo feeling. Usa todas tus dotes histriónicas cuando estés externando algo que quieres que sea muy vívido,
Incorpora, por supuesto, los métodos retóricos a manera de ejemplo, como lo acabamos de mencionar, de una forma equiparada. Recuerda que más es menos, elimina la jerga innecesaria en tu corrección de estilo y por último, estructura tu discurso en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión de manera clara y fácil de comprender. Acuérdate, nosotros hablamos o la idea de comunicar es para que nos entiendan, no es para que digan, oh, qué bonito habla Jorge, o qué bonito habla Natalia, o mira qué talento. No, 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 no. Eso lo puede hacer cualquier actor, ¿no? De cine, de teatro, de televisión. Eso ya es un aspecto histriónico. El punto de hablar en público es conectar con el oyente y comunicar de manera efectiva una idea. Que cuando el otro te escuche, diga, mira, sí es cierto lo que dice Javier. O poner a reflexionar a la audiencia, al público. Sí es cierto, nos hace falta realizar esto. O tiene toda la razón. Hace años que no hago tal o cual cosa. O nunca me he preguntado eso. O nunca me he puesto a pensar en que puedo tomar mejores decisiones o que debo atreverme a hacer cosas nuevas. De eso se trata. De conectar, que el otro realmente logre sentir de alguna manera, de una u otra forma, en mayor o en menor medida, lo que incluso yo también estoy sintiendo como comunicador. ¿Qué es lo que sucede con el ejemplo que les di del limón? A veces el orador, el comunicador, es tan bueno de explicar el limón en todas sus formas, que se ve así la gota, ¿no? Del jugo, cómo va saliendo, así de una forma muy ácida, mencionas, de una forma muy ácida, y empieza inmediatamente nuestro sistema a producir saliva, ¿no? De forma inmediata, es un reflejo. ¿Cómo se logró eso? Porque el orador tuvo el gran potencial de generar impacto en la mente, y a lo que me refiero yo, el corazón de la persona. ¿A qué me refiero con el corazón? Hacer vibrar las emociones de los demás. Ese es el punto. Si logramos ubicar estas 7 claves al momento en que estamos estructurando nuestro discurso, créanme que van a aprender a decirlo mucho mejor. Quedo a sus órdenes. Tienen ya, yo creo, mi número de teléfono o mi correo electrónico o mi contacto de Facebook. Y si no lo tienen, bueno, con mucho gusto se los dejo aquí en el chat. Voy a escribir mi número de celular. Es 614-609-9251. Pueden hablarme, pueden escribirme un mensaje de WhatsApp y valoramos o revisamos más a detalle estos puntos. Espero haber sido claro. Espero haber impactado en sus mentes y en sus corazones con esta exposición, y sobre todo espero que logren integrar estas premisas en sus futuras disertaciones como Toastmasters. Señor director. Muchísimas gracias, director. Creo que precisamente el valorar este tipo de información que, como bien dices, se está integrando en ciertos caminos de Pathways, pero el poderlo ver de una manera más amplia, cada punto en específico, creo que ha dejado, pues hasta el día de hoy, resueltas ciertas dudas, como nos pasó el lunes pasado, en el que también hubo algunas cuestiones muy importantes precisamente sobre la estructura del discurso. Entonces, pues quiero agradecerles a todos, y si nadie más tiene algo que comentar, alguna duda, si quieren aportar algo, adelante, para antes de cerrar esta sesión del día de hoy. Adriana. Bueno, solo agradecer y felicitar a Aarón. Es un gusto escucharle, y sobre todo porque, bueno, siempre aprendo muchísimo de él, y me quedó más claro con estos ejemplos que estuvo dando de cómo eliminar precisamente esta jerga innecesaria. Muchísimas gracias, Aarón. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Y muchas gracias también, Javier.
Al contrario, estamos aquí para servir y apoyar en todo lo que podamos. ¿Tere, algún mensaje que nos quieras compartir? En realidad, pues yo muy agradecida por su tiempo, Herón. Estoy realmente empezando en este club y me siento muy contenta. En el poco tiempo creo que he aprendido mucho y me falta mucho más. Así que pues agradezco a todos los profesionales que nos están apoyando para poco a poco alcanzar y aprender más acerca de este tema. Muchísimas gracias y pues un gusto y espero vernos pronto en el próximo Zoom. Claro que sí. Rosy, Gabriel, Jorge, Natalia, ¿alguien quiere comentarnos algo más antes de despedirnos? Buenas noches, pues igual, Javier, Herón, muchísimas gracias por esta capacitación. Tiempo que nos regalan, tiempo de mucho valor. Siempre con gran aprendizaje. Estos lunes ha sido de gran ayuda para nuestro proyecto, para nuestro crecimiento, para el crecimiento de nuestro club. Muchísimas gracias y buenas noches a todos sus compañeros. Gracias. Quiero agradecer el tiempo que se tomó Herón de darnos esta capacitación y definitivamente muy enriquecedora. Nos da otra perspectiva, otro panorama y creo que los puntos que se fueron tocando yo los he vivido y los he sentido y ahorita que los estabas mencionando, Herón, el decir el limón es ácido y hacer la cara y hacer un gesto y cambiar la palabra por una palabra adecuada, te da otra imaginación y otro sentir de la persona que te está escuchando. Así es. Natalia, que nos acompañas desde lejos. Adelante. También para agradecerles. Gracias, director, por la presentación de este taller, porque ya tengo muchas notas para analizar los discursos en los que estoy trabajando y ver si he incluido varios de los aspectos que se han tomado en cuenta, igual varios de los puntos, y también para los concursos que se avecinan próximamente. Y es de mucha ayuda también porque estas capacitaciones para compartirlo con los demás socios y que lo tomen en cuenta en cada uno de sus discursos. Muchas gracias, director, director Javier, por la planificación de estos talleres, porque sí son de mucha ayuda y compartirlos con todos los socios de Toastmasters, eso es algo que se debería de tener en todas las divisiones para poder llegar a tener todo este conocimiento que muchos desconocen que existe y que aquí lo podemos tener a la mano. Muchas gracias. Al contrario, y sobre todo por tu interés y por buscar algo más que aportarle a tus socios. Eso es muy importante y precisamente es lo que queremos hacer, darles herramientas para que logren esas metas o simplemente si buscan algo más que aprender, que es lo que se nos está dando en este momento, pues podamos acercarlo. Así que yo creo que para el próximo lunes ya voy a tener estos 3 primeros capítulos en línea y les pasaré las ligas pertinentes para que puedan ustedes compartirlas con sus clubes y tomar realmente esta información en algún momento, compartirla con su club o directamente con su membresía. Jorge, ya para cerrar. Claro, pues agradecer de igual manera al director Herón por compartir ese gran conocimiento y la experiencia que tiene. Bueno, en mi caso, que tengo relativamente poco, que es de muchísima utilidad todo lo que escuché esta noche. Y pues también a ti, Javier, por tomarse ese tiempo de estos 2 meses de capacitación extra y agregarle ese plus a cada semana que nosotros vamos aprendiendo. Pues bueno, como dijo mi compañera Natalia, es de muchísima utilidad. Esperemos que se repita y que se siga haciendo este tipo de talleres. Claro que sí. Por lo pronto, pues los veo el próximo lunes
que si no mal recuerdo es Tu cuerpo habla, el tema que sigue, que es precisamente cómo utilizar todo nuestro lenguaje corporal, ya sea tanto en pantalla en este momento como a nivel presencial. Así que espero verlos el próximo lunes y pues nada, antes agradecer a nuestro compañero y director Herón por también tomarse el tiempo. Sabemos que, como lo hemos comentado antes, es complicado, es fuera de sus sesiones regulares, pero que se den la oportunidad significa mucho y eso genera, o más bien vuelve a levantar esas ganas de hacer el capítulo que sigue y hacer el que sigue, ya que verlos aquí constantemente pues nutre ese sentimiento de seguir y seguir aportando más. Así que pues les agradezco a todos y si quieren poner una reacción en su imagen para tomar una captura antes de irnos. Pusimos de acuerdo en poner un corazón. Muy bien. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Javier Sánchez, por el interés. Qué gusto ver a Natalia Garibay aquí desde Ensenada, siempre muy participativa. Sé que Natalia se está preparando para ser nuestra próxima campeona de distrito. Así que qué gusto verla con nosotros acá en la División H. Qué gusto ver también a Jorge, Adriana desde Delicias también, por supuesto. A nuestras compañeras de Microcip Empresarial, a Gabriel, presidente del Club Toastmaster Virtus, en fin, cada uno de nosotros con un interés diferente por aprender, por llegar a un nivel superior como